Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eusebio. Voy a darle al vídeo y si te parece, mientras lo ven los oyentes, nos puedes contar, aunque tú no lo vas a ver Vale, realmente, pero yo le voy a dar. Y entonces nos cuentas qué es lo que están viendo los oyentes. Le doy ya. venga, vamos ¿Qué allá. están viendo? Pues lo que se ve en este vídeo es una simulación de lo que queremos estudiar con el proyecto del que vamos a hablar después, DESI, que es un proyecto que quiere medir nada más y nada menos que casi 40 millones de galaxias. Y estamos viendo cómo son esas galaxias según nos vamos alejando de la Tierra, que al principio son de un cierto tipo y según nos vamos alejando van siendo de otros tipos, de otros colores, y cuanto más nos alejamos, menos hay, menos hay, menos hay, hasta que llegamos a unas al final, que hay muy poquitas. Esas son un tipo especial que se llaman cuásares y nos permiten estudiar el universo muy, muy lejano, porque este proyecto va a cubrir un volumen importante del universo. Vamos a ser capaces de estudiar cómo era el universo cuando era casi 3 veces más pequeño que ahora. Y ahora explicaremos lo que es eso. Y es realmente muy impresionante. Madre mía, la verdad es que me dejas sin palabras. Yo creo que los oyentes también están sin palabras y ahora Sí, que por acaban de eso ver... yo creo que hay que dedicarle un poquito de tiempo para explicarlo con cuidado, porque dicho así suena muy, muy chocante, ¿no? Sí, y de hecho vamos a hacer aquí un truco de magia y así te van a ver mucho mejor y ahora te verás tú también Perfecto. mucho mejor después de contemplar el vídeo. Esta es la suerte de aquellos que estén viendo ahora mismo el programa en directo y bueno, también subiremos a YouTube, en este caso, el vídeo también, para que lo tengan los oyentes, este vídeo que es muy interesante e impacta, como digo. Bueno, Eusebio, vamos a presentarte. Eres Eusebio Sánchez, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, más conocido como el CIEMAT, y nos vas a hablar de un proyecto que es el telescopio DESI. Pero antes de esto, y antes de lo que hemos visto, nos gustaría también saber lo que es el CIEMAT y lo que hace el CIEMAT, porque es muy importante que todo el mundo conozca estas instituciones científicas que al final no dejan de estar al servicio de la sociedad, la ciencia, la transferencia de conocimiento. Entonces, cuéntanos lo que es el CIEMAT y lo que hacéis allí. Bueno, primero, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo Buenas y en tardes. segundo lugar, te agradezco que me hagas esta pregunta porque el CIEMAT es un centro de investigación que no es muy bien conocido entre el gran público y yo creo que se adapta muy bien justo a lo que acabas de decir, que es un centro que está realmente al servicio de la sociedad, porque en el CIEMAT se hacen muchas cosas distintas. Y lo que hacemos nosotros, lo que hace mi grupo, es una cosa un poquito especial dentro de lo que es el CIEMAT, porque nos dedicamos a la cosmología, al estudio del origen del universo y su desarrollo, pero el centro hace muchas otras cosas y muchas de ellas directamente aplicadas a la tecnología y a la vida de todos los días de la gente. Por ejemplo, que, como su nombre indica, no es ese nombre tan largo que has leído, de investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas. Y es porque realmente el centro se dedica a esas tres cosas. Por una parte, a estudiar fuentes de energía, tanto las que ahora estamos usando como fuentes alternativas y más limpias, como energías renovables, la mítica fusión nuclear inagotable y completamente limpia, o tecnologías mejores de fisión nuclear. Pero también hace estudios sobre medio ambiente y también hace desarrollos tecnológicos que se aplican directamente a inventos. Por ejemplo, tiene una sede en Almería donde se estudia directamente la energía solar lo más eficiente posible. Y ya digo que lo que nosotros hacemos es un poquito especial porque somos el grupo que se dedica a la ciencia básica dentro de este centro tan variado como veis, que es el CIEMAT. El CIEMAT tiene un montón de investigadores, de investigadoras. Vamos a hablar en este caso en concreto de DESI, de lo que es DESI, y además lo vamos a hacer de una manera muy didáctica para que nadie, y principalmente yo, porque si no me pierdo, No, para que nadie... yo espero hacerlo así, que sea didáctico y no solo tú, sino que procuremos que lo entienda todo el mundo. Claro, hablamos del telescopio DESI, que es, ¿no? Bueno, así en resumidas cuentas, o a modo de síntesis, para que la gente lo entienda. Este proyecto es
digamos que es un telescopio, ¿no? O sea, lo que es Sí, un telescopio, o sea, porque puede haber muchos tipos de elementos. De hecho, tiene un nombre más técnico, perdón, no sí. es telescopio. ¿Cómo es? Espectrógrafo, pero Es- vamos a describirlo un poquito, porque este proyecto se enmarca no sé cómo llamarlo, en una empresa científica, en un viaje científico que dura ya mucho tiempo. Y que supongo que lo comentaremos con más detalle después, el estudio de la mítica energía oscura o del mítico lado oscuro del universo. ¿Y en qué consiste este proyecto DESI? Bueno, en primer lugar ese nombre, DESI, que es en inglés quiere decir instrumento espectroscópico para el estudio de la energía oscura. Es Dark Energy, DE, Spectroscopic, S, Instrument, I. Por eso se llama DESI. Y sí, efectivamente, es un telescopio normal, de hecho un telescopio relativamente antiguo que hemos reformado para ponerlo al día. Y lo novedoso de este proyecto es que en él se ha construido un instrumento muy potente, que es ese espectroscopio, ese espectrógrafo especial, mucho más potente que cualquier instrumento similar en el pasado. Y la idea de este proyecto parece sencilla, pero realmente es muy exigente. Se hace en dos partes. Bueno, primero, ¿qué queremos hacer? Y lo que queremos hacer es básicamente un mapa del universo. Es colocar en el espacio todas las galaxias que hay en el universo. Ese es el objetivo. No se van a colocar todas, se van a colocar solo una fracción, ¿no? Pero ese es el objetivo. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque sabiendo dónde están las galaxias, podemos saber dónde está lo que no vemos, que es la materia oscura, la energía oscura que hablaremos después. Y para hacer eso necesitas hacer dos pasos. Primero, hacer imágenes, fotos del cielo, de un área muy grande del cielo, donde localices las galaxias. Sobre esas, seleccionar las que más te interesen. Y ahí es donde viene el nuevo instrumento de DESI, que es un instrumento que mide cada una de esas que has seleccionado previamente con una precisión desconocida hasta ahora. Y no solo una precisión desconocida, sino que mide muchas a la vez, con lo cual puedes hacer un mapa muy completo. Y esa es la gran novedad de DESI. De hecho, es la culminación de lo que te digo, de un viaje muy largo que dura ya por lo menos 20 años, desde el año 2000, en el que los científicos, con esa imaginación desbordante que nos caracteriza, hemos clasificado los proyectos en nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y DESI es el primero de nivel 4, porque es el que realmente va a dar un paso de gigante, como se suele decir, para el conocimiento de este lado oscuro del universo. No sé si más o menos me habéis Sí, podido seguir. el telescopio en sí, la herramienta en sí, ¿qué elementos tiene que le diferencian del resto? Sí, Gracias a qué elementos va a exacto. poder alcanzar esos objetivos. Es importante eso y te agradezco también que me hagas esta pregunta. Es un telescopio antiguo, como te digo, y lo que se ha hecho es cambiar una parte, que son las lentes de aumento del telescopio, de tal que solo se han podido hacer recientemente con tecnología nueva. Son unas lentes gigantes que pueden medir, bueno, miden, las he visto, de hecho, 1 metro de diámetro. Pues, imagínate unas gafas de 1 metro de diámetro. Pues eso está justo delante de los espejos del telescopio y están diseñadas de tal manera que el telescopio cubre al mirar al cielo un área gigantesca. Un área que es, a ver si te lo digo bien, como 10 veces la luna llena. O sea, cada vez que miras ves un área enorme. Y además de eso, le hemos puesto este instrumento especial que es capaz de medir la luz de cada una de las galaxias que está en esa imagen y que hemos elegido para estudiar con una enorme precisión. Entonces, la combinación de esas dos cosas, de medir mucha área del cielo y medir cada galaxia con mucha precisión, pues permite hacer un mapa que no estaba al alcance de los proyectos que se habían construido antes. Se puede ir a áreas del cielo más grandes y a mayor profundidad. Entonces Eh, hacen es, un mejor mapa del universo, claro. ¿Dónde está ubicado físicamente el telescopio? Exacto, el telescopio está en un observatorio que está en Estados Unidos, se llama Kitt Peak y está cerca de la ciudad de Tucson, en Arizona. De hecho, Pues, cuando vamos a observar, ahora no, porque está el COVID y no nos dejan viajar, pero cuando espero que pronto se pase la pandemia, tendremos que ir allí a Tucson a hacer observaciones directamente, porque normalmente
Esto es una colaboración internacional de mucha gente, de cientos de científicos de varias decenas de instituciones de todo el mundo, y vamos haciendo turnos para hacer todas las observaciones. Viajamos allí, hacemos unas cuantas noches de observación y volvemos. Y eso lo vamos haciendo en turnos de todos estos científicos que te digo. Nosotros, cuando subamos la entrada del programa, pondremos todo las instituciones, Vale, centros perfecto. también que colaboran, que financian el proyecto, porque es algo muy importante, porque sin eso no sería posible. Exactamente. Si la gente, si las instituciones que financian, si los científicos, sería imposible. Pero como la lista es muy larga, vamos a... Y de hecho, si me la preguntas de memoria, no me la sé. Pero eternamente agradecidos siempre, ¿no? A todos aquellos que apuestan por este tipo de proyectos, que al final entender el universo es entendernos a nosotros mismos, y el Exacto. origen de la Exacto. vida. Eso por una parte. Y por otra parte, estos proyectos tan avanzados muchas veces exigen, simplemente por el hecho de querer mirar más lejos y de mirar con más precisión, desarrollos tecnológicos que luego se aplican directamente a otras cosas en la sociedad, o sea, sin pasar por la casilla de salida, como se dice en los juegos. No sé si sabes o nuestros oyentes saben, por ejemplo, que la Wi-Fi, que ahora utilizamos todos los días, se desarrolló en un observatorio astronómico en Australia, Qué porque bueno. era un observatorio que estaba muy aislado y necesitaban los científicos una manera rápida y fácil de transmitir los datos que estaban tomando con sus telescopios. Y eso llevó al desarrollo de la Wi-Fi, por ejemplo. En cuanto al telescopio, cuando mira hacia arriba, Uh -huh. al, al firmamento, al universo, ¿cómo recibe esa información? ¿Cómo es, digamos, técnicamente, aunque sean palabras que podamos entender Yo creo que os lo puedo todos? explicar sin muchas palabras técnicas. Lo primero que hay que hacer es saber con mucha precisión dónde estás apuntando para saber qué estrellas y qué galaxias estás viendo. Y para eso se necesita un sistema de apuntado. Y esto lo quiero resaltar porque justamente esa parte es la que hemos construido las instituciones españolas que participamos en el proyecto. Hay un sistema que identifica estrellas conocidas, sabemos dónde están en el cielo, y con eso te dice con mucha precisión dónde estás apuntando el telescopio. Una vez sabes dónde estás apuntando, lo que haces, lógicamente, es recoger la luz de los objetos que hay ahí, que son de muchos tipos. Las galaxias son las que nos interesan, pero también hay estrellas, puede haber aviones que te crucen, puede haber satélites, puede haber muchas cosas. Toda esa luz viene al telescopio, da en un espejo muy grande, de 4 metros, se refleja, y la luz reflejada en el espejo va a parar a nuestras cámaras. Y ahí la recogemos y la guardamos. Y luego, a posteriori, hay que analizar todos esos objetos que hemos visto, qué son, cuáles nos interesan, dónde están y qué características tienen. Esa es un Jo- poco la idea. Jolín, la verdad es que vaya trabajo lo que tenía Eh, antes y tiene ahora, porque sí, eso no, pero ya no es una persona mirando por el objetivo, claro, ¿no? es un Está equipo, todo son equipos. automatizado y de hecho sin los ordenadores seríamos incapaces de hacer este tipo de proyectos. La coordinación también de los diversos equipos que sois, entiendo que debe de ser compleja. Es un proyecto internacional con un Exacto. montón de equipos. ¿Cómo os coordináis? No sé si nos puedes hablar un poquito de ese trabajo interno que tenéis Sí, con otros vamos a equipos. intentarlo, porque es una pregunta que normalmente no se hace y es muy interesante. El proyecto está dividido, bueno, somos del orden de 500 personas currando en este proyecto, ¿eh? O sea, somos mucha Madre mía. gente, ¿eh? Y estamos distribuidos por todo el mundo. O sea, hay gente en América, en Europa, en Asia y en Australia. O sea, que cubrimos todas las zonas horarias. Y eso es importante destacarlo porque, claro, cuando uno quiere hacer una reunión, tiene que poder asistir todo el mundo, pero hay zonas en las que son las 3 de la tarde y zonas en las que son las 4 de la mañana. Esa es la primera dificultad a la que te enfrentas cuando tienes un equipo distribuido por todo el mundo. Pero antes de eso, la colaboración está dividida en tres tipos de equipos, ¿no? Uno es el que se ocupa de mantener el telescopio y el instrumento funcionando perfectamente y hace el mantenimiento continuo de todos los sistemas hardware.
Luego hay otra parte del equipo que se tiene que dedicar a hacer eso mismo, pero con los ordenadores, con todos los sistemas informáticos que utilizamos, que son también muy complejos. Y el mantenimiento y la organización de todos los datos que tomamos, que son muchos. Y luego el tercer nivel ya es el nivel científico, en el que recogemos todos esos datos que la gente de ordenadores ha conseguido almacenar para nosotros y hay que analizarlos. Y efectivamente es complicado, primero porque estamos distribuidos geográficamente y segundo porque hay muchos temas distintos que se pueden tratar con este proyecto. Entonces hay equipos distribuidos y dedicados a distintos temas. Y en DESI se tiene la política de hacer todas las reuniones 2 veces. Una en una franja horaria que es más favorable para América y Europa y otra en una franja horaria que es más favorable para Asia y Australia. Y un poco así nos vamos manejando entre todos. Y luego 2 veces al año había reuniones de todo el mundo presenciales en un cierto lugar. Ahora eso no lo podemos hacer y esas reuniones son online. Bueno, Pero seguro espero que que volvamos se a la recuperan presencialidad pronto. dentro de poco. Estaba tomando notas porque me interesa mucho aquí como alumno intentando aplicarme en este caso y los oyentes, por favor, si tienen algún tipo de pregunta, me comentaban que lo estás comentando súper clarito para todos, o sea que te lo Me alegro. agradecemos de manera infinita, pues cualquier pregunta durante esta charla, esta Por entrevista, pues la supuesto, que pueden. envíen todas las preguntas que se les ocurran, que si lo sabemos intentaremos dar respuesta. En cuanto vamos a dibujar el universo, vamos a ver el universo. En cuanto a la energía oscura, que es un poco, digamos, una de las patas fuertes, ¿no? También por las que está este proyecto, ¿nos puedes decir qué es realmente, qué entendemos por la energía Sí, oscura y qué misterios, bueno, no quiero hablar de misterios, pero son digamos, misterios con todas las son de la ley, claro qué que sí, porque misterios, incógnitas tiene que tenemos que desentrañar y que DESI nos va a ayudar a ello. eso es. Pues vamos a intentar hacer una historia para que todos los oyentes entiendan un poco a qué problema nos enfrentamos. Y nos vamos a situar en el año 1998, y ahora veréis por qué. Y es, por supuesto, la cosmología es mucho más antigua, pero quiero concentrarme ahí porque en ese año hubo un par de equipos científicos que estaban estudiando unos objetos especiales que se llaman supernovas, que son estrellas que explotan y brillan mucho, y como brillan mucho se les puede ver muy lejos. Y simplemente lo estaban haciendo para tratar de mejorar las medidas de distancias a objetos astronómicos que se tenían hasta entonces. Era un método nuevo y más potente. Pero descubrieron una cosa que nadie esperaba. Todo el mundo esperaba, o sabíamos desde los años 20 del siglo pasado, desde hace un siglo aproximadamente, que el universo se está haciendo más grande, se expande. Pero todos pensábamos que debido a que los objetos se atraen entre sí por la fuerza de la gravedad, la misma que nos tiene pegados al suelo, no nos podemos despegar, es atractiva, pues los objetos en el universo se atraen unos a otros. Entonces, lo que todo el mundo esperaba es que debido a esa atracción, la expansión del universo se fuera haciendo cada vez más despacio, más despacio, más despacio, porque las galaxias se atraen. Lo que descubrieron estos dos equipos estudiando las supernovas es que no, que ocurre justo lo contrario. El universo se hace más grande cada vez más deprisa. Las galaxias se alejan, pero se alejan cada vez más rápido de nosotros. Y eso fue una sorpresa gigantesca que nadie esperaba, como decía. Y a la fuerza desconocida, extraña, que hace que los objetos astronómicos se repelan, se alejen cada vez más deprisa, es a lo que se le puso el nombre de energía oscura. Y Claro, ahora, claro. esto ya impacta, ¿no? Impacta Sí. así. La gracia de esto es que bueno, la gracia, una de las gracias, tiene muchas gracias. Hubo unos estudios de Einstein justo en 1915, hace más de un siglo ya, donde propuso algo parecido a la energía oscura sin saberlo, porque él buscaba inicialmente, antes de que se supiera que el universo se hacía más grande, buscaba que su teoría de la relatividad general explicara un universo estático, que ni crece ni mengua. Y para eso tuvo que poner un término en sus ecuaciones.
10 años después de hacer eso, incluso menos, hubo un astrónomo americano, Hubble, que por eso el telescopio Hubble se llama así, que descubrió que el universo se expandía, que es justo lo que predecían las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Entonces ese término nos olvidamos de él. Pero resulta que la energía oscura se comporta exactamente como dice ese término que puso Einstein en 1915. Con lo cual tenemos como un candidato para explicar qué es ese término. Pueden ser otras cosas, ¿eh? Todavía no sabemos bien qué es y por eso proyectos como DESI, para estudiar con mucha más profundidad cómo es esa expansión acelerada del universo, qué propiedades tiene y a partir de ahí deducir qué es esa cosa que la provoca, la energía oscura. Jolín. Da No sé miedo. si más o menos me habéis Sí, sí, podido sí, seguir. sí, sí. Tengo alguna persona en el chat que es de ciencias, que es profe de ciencias en el instituto, sí que es aula pública en este caso, dice la constante cosmológica. Bueno, si nos Ese quieres mismo hacer... es, sí Eso señor. es, eso es. Ese término Eh, es la constante cosmológica. Y por lo que sabemos hasta ahora, todos los datos que hemos tomado son compatibles con que la energía oscura sea la constante cosmológica. Y Madre como mía. las medidas no son todavía extremadamente precisas, es posible todavía que sea otras cosas. Pero el candidato más natural ahora mismo es la constante cosmológica, sí. Y eso tiene Tiene... otras implicaciones, porque si es la constante cosmológica, esto se pone extremadamente interesante, aunque también muy difícil, porque el valor que estamos midiendo para ese parámetro del universo, esa llamada constante cosmológica, no es compatible con todo lo que hemos aprendido en los últimos 100 años de física de partículas en aceleradores como los que hay en el CERN y en aceleradores previos. Hay algo muy fundamental en el universo que todavía no entendemos. Y claro, esto hace las cosas todavía más interesantes, ¿no? Claro, que es lo que lleva más reto, las investigaciones cambia paradigma y Eso hay que es. seguir. Bueno, es que yo estoy alucinando, la verdad es que es Y por si no tenías bastante con esto, en todo este viaje que ha hecho la cosmología, además de descubrir que existe esta cosa llamada energía oscura, cuya mejor descripción actual es la constante cosmológica, hemos descubierto además que hay otro ingrediente oscuro en el universo que se llama materia oscura, que no es lo mismo que la energía oscura. Es un tipo de materia eh, parecida a la materia de la que estamos hechos nosotros, la Tierra y el aire que nos rodea, pero que no está hecha de átomos, está hecha de otra cosa. Y eso sí que no tenemos ni idea de lo que es, ni constante cosmológica ni nada. Sabemos que está ahí, pero no tenemos ni idea de lo que es. Y es otro de los objetivos, tratar de saber de qué está hecha esa enigmática materia oscura. Así que si te fijas, tenemos materia normal, que es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo aquí, materia oscura y energía oscura. Y cuando uno hace las cuentas, del total del 100% de materia en el universo, resulta que la materia normal de la que estamos hechos nosotros es solo el 5%. El 25% es materia oscura y el resto, 70%, es energía oscura. Así que solo conocemos un 5% del universo, nos queda todavía mucho por aprender. Y claro, eso es un reto que a mí me parece fascinante, tratar de extender nuestro conocimiento, saber qué es eso que todavía no hemos sido capaces de producir en nuestros laboratorios siquiera. Jolín, la verdad es que es apasionante y tenemos en el chat Aula Pública, nuestro científico de cabecera. Vamos allá. Quizá tiene que ver con el descubrimiento del Fermilab sobre una quinta nueva fuerza fundamental. No lo sabemos todavía, pero no es descartable que la energía oscura pueda ser una quinta fuerza fundamental. Sí, una de las posibles soluciones o posibles identidades para la energía oscura que se han propuesto algunos científicos es precisamente esa, que sea una fuerza parecida a las fuerzas que conocemos y que hemos estudiado en los aceleradores de partículas, pero que todavía no hemos sido capaces de producir en el laboratorio y por lo tanto no está en nuestras teorías habituales. Es posible que sea eso,
Para saberlo necesitamos mejores datos y ahí es donde entra DESI. DESI es uno de esos proyectos o uno de los proyectos, porque hay alguno más, que empezará dentro de unos años, cuyos datos van a ayudar a distinguir entre si realmente es la constante cosmológica o puede ser esta quinta fuerza que nos dice el oyente. Sí, es una de las posibilidades. También nos dice la materia oscura gracias a Vera Rubin, en Sí, este caso. sí. Ha habido a lo largo de la historia varios científicos que han hecho descubrimientos esenciales a la hora de establecer la existencia de la materia oscura. Y uno de ellos fue Vera Rubin, claro que sí, que lo hizo de una manera aparentemente muy sencilla, pero también incontestable. Y ella midió cómo de rápido dan vueltas las galaxias espirales, porque las galaxias hay muchos tipos, pero nos podemos centrar en uno de ellos. La nuestra es una galaxia espiral. Tiene un núcleo central, que es como un plato, y luego tiene unos brazos y está dando vueltas. Y ya en la física de bachillerato nos enseñaron la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Entonces, cuando uno mide con qué velocidad giran las estrellas de una galaxia en torno al centro, se da cuenta enseguida, y esto ocurre en todas las galaxias espirales, no solo en una, en todas, incluida la nuestra, que esas estrellas giran muy, muy, muy deprisa. Tan deprisa que si toda la masa que hubiera en la galaxia es la de las estrellas que vemos, se escaparían por fuerza centrífuga. O sea que tiene que haber mucha más materia que no vemos y que es capaz de atraerlas lo suficiente como para que no escapen. Y esa materia que no vemos es la materia oscura. Wow, 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 wow. Y eso lo Madre hizo mía. la señora Vera Rubin, ¿sí? Aquí estamos ya a las 8:01 con Eusebio Sánchez, investigador del CIEMAT. Si hay más preguntas, por favor, lanzadlas. Tampoco te queremos atrapar mucho más, ¿eh? No, no queremos hacer Lo aquí que queráis, no hay problema. de energía oscura en este caso, pero algunas claves, ¿no? Ya para ir concluyendo en cuanto a DESI. DESI es un proyecto que va a estar 5 años Sí. vigente, en 5 años, los próximos 5 Es lo que años. tenemos planeado. El objetivo es medir 40 millones de galaxias distribuidas en 14.000 grados cuadrados del cielo, que es, a ver cómo os explico esto, porque 14.000 grados cuadrados os va a dar igual, no sabéis muy bien cuánto es. Es aproximadamente la mitad del cielo, ¿vale? Que es lo que se ve en el hemisferio norte, es lo que tienen los telescopios, solo pueden ver la mitad del cielo porque abajo está el suelo. Y son 40 millones distribuidas de una cierta manera. Y como tomar estos datos lleva un cierto tiempo para cada galaxia, porque son datos muy precisos, haciendo todas nuestras cuentas para ser capaces de obtener datos que nos digan qué es la energía oscura, necesitamos un cierto número de galaxias, 40 millones, hasta una cierta profundidad. Y cuando uno hace las cuentas con un instrumento como el de DESI, tarda 5 años en recoger esos datos. Por eso está previsto que dure 5 años. Yo tengo preguntas, a lo mejor son preguntas muy básicas, porque No esto hay ya preguntas básicas, todas va son más interesantes. Venga, ataca. va más allá de lo que es DESI, ¿no? Bueno, pero al final todo está ligado. El universo es como un acordeón. Podría ser como un En un acordeón, ¿no? cierto sentido sí, pero es un acordeón en el que no tocas, solo estiras, Estiras. porque el universo se va haciendo cada vez más grande. ¿Y qué hay? Es la eterna pregunta. ¿Qué hay al otro lado? Es claro. ¿Qué podría No, haber? no, Porque exacto, está todo lleno. está todo lleno. Y de hecho, hoy en día sabemos que no vemos todo el universo. Sabemos que hay algo más allá. O sea que hay una parte, que es la que estudiamos, que es la que llamamos el universo visible, que es aquel volumen del universo del que ha sido posible desde que nació hasta ahora, que son aproximadamente 13.700 millones de años, que ya son años, ha sido posible que nos llegue luz o cualquier otro tipo de información, otras partículas. Ese es el universo visible, pero sabemos que hay algo más allá, no es todo el universo visible. Con lo cual, te podría decir que más allá hay más universo. ¿Hasta cuándo? Eso sí que no te lo puedo responder, no sabemos. Por otro lado, otra eterna pregunta que nos hacemos, la vida que hay más allá del planeta Tierra, parece una obviedad que tiene que haber diversos tipos de vida. O sea, es muy difícil que estemos solos. Yo creo que sí, pero
En términos estrictamente científicos, con los datos que tenemos ahora, es una Claro. pregunta que todavía no tiene respuesta. Pero si me preguntas mi opinión personal, Tu no opinión personal. como, ¿no? No como científico, sino como aficionado a todos estos temas, te diría que sí, que lo más probable es que haya vida y que haya vida en muchos sitios, porque la convicción a la que yo he llegado, que puede ser errónea, depende de lo que nos digan los datos según lo vayamos tomando en biología, en astrobiología y en otras ciencias, pero la opinión que yo tengo ahora con los datos que tenemos disponibles es que la vida es un fenómeno prácticamente obligatorio, que cuando las condiciones propicias para que se desarrolle se dan, se desarrolla. Y claro, con tantas estrellas y tantos planetas, pues sería muy raro que no hubiera ocurrido eso nunca. Lo normal es que haya muchos sitios donde hay vida, sí. Y ya la última, si los oyentes quieren disparar, que disparen. En el caso del origen de la vida aquí en nuestro planeta, ¿realmente sabemos cómo ha sido? ¿Tenemos la certeza a día de hoy de cuál es la teoría que más peso tiene? Si vinimos por un asteroide o si vinimos... No, que un trozo de, Sí, bueno, de piedra... que venga de fuera o que no venga de fuera, ¿no? Exacto, sí. Porque básicamente esas son las dos posibilidades. De nuevo, desde el punto de vista científico todavía no tenemos información suficiente para afirmar una cosa o la otra. Pero hay un montón de gente trabajando en esto, ¿eh? Y se avanza muy rápido. Con lo cual, igual dentro de unos poquitos años podemos saber la Wow. respuesta de verdad. Pero de nuevo, si me pides mi opinión, yo creo que la vida se formó en la Tierra sin necesidad de que viniera de fuera. Lo que ocurre es que, como te digo, todavía no conocemos cuáles son esos procesos bioquímicos iniciales. Hay varias propuestas que son compatibles con las observaciones que tenemos hoy en día. ¿Alguna de ellas es la verdad o todavía tenemos que aprender más? Eso es lo que no sabemos todavía. Pero lo que sí sabemos es que fue posible. Nos pregunta también Aula Pública, bueno, nos comenta en este caso que, claro, por ejemplo, en Marte, que se está Ujú. investigando justo, ¿no? La Perseverance Exacto, está investigando vida, posible vida que exacto. haya habido en Marte. Es otra En opción que Marte Marte. e incluso en algunos otros cuerpos del sistema solar, en algunos satélites de los planetas gigantes, también se cree que hay condiciones que podrían ser propicias para la vida, sí. Y si realmente se descubriera, y eso es posible que se haga en poco tiempo, en alguno de estos sitios se descubra vida, sería una indicación muy fuerte de que la vida es relativamente normal en el universo, ¿no? Porque ya en un sitio tan pequeño, entre comillas, para un cosmólogo es muy pequeño, un sitio tan pequeño como el sistema solar, si se hubiera formado dos veces, quiere decir que es relativamente sencillo, relativamente habitual que aparezca. Otra cosa importante es cuando hablamos de estos temas, ¿a qué nos referimos? O sea, normalmente cuando se habla de esto en términos más o menos científicos, lo que uno piensa cuando piensa en vida es vida fundamentalmente microscópica, en bacterias o seres similares, ¿no? Vida inteligente posiblemente también haya, pero ya son palabras mayores, es más difícil que aparezca, ¿no? Fíjate que sale constantemente y últimamente sale mucho el tema de los ovnis, ¿no? Que sí que en Estados Unidos por lo visto, pero claro, es que eso Claro, es inexplicable, ¿no? claro. Es imposible de explicar, ¿no? No tiene ahora, a día de hoy, quiero decir, ¿no? Me Exacto, imagino exacto, sí, sí. que es imposible. Hablando de vida inteligente o posible vida inteligente, que también uno piensa, bueno, si tan cerca están, ¿por qué no tenemos Eh, pruebas? no es ninguna tontería ese razonamiento, porque eh, claro, no he hablado de números antes, pero el universo es muy grande. Viajar desde una estrella a otra es muy costoso. Es muy costoso porque están muy lejos. O sea, la estrella más cercana al Sol está a 4 años luz. 4 años luz es una distancia gigantesca. Quiere decir que viajando a la velocidad de la luz, cosa que no podemos alcanzar hoy en día con nuestra tecnología ni de lejos, tardaríamos 4 años viajando continuamente.
Con la tecnología actual creo que ha habido gente que lo ha estimado y llegar desde el Sol a la estrella más cercana son como 45 años de viaje. Madre mía. Si ha habido seres inteligentes que han venido a visitarnos desde más lejos todavía, han tenido que tener una motivación muy fuerte y sería muy raro que vinieran y se escondieran. Es cierto, un comentario muy importante a tener en cuenta también. O sea, el universo es muy grande y viajar en él es muy difícil, con lo cual sería raro que fueses a un sitio y luego llegases y te marchases. Cuesta demasiado como para creer que alguien ha hecho eso, ¿no? Nos dice Aroa que no tiene ninguna pregunta porque lo explicas fenomenal todo. Pues se lo Para gente agradezco. como ella que es de letras, o sea que está encantada. Solamente darte la enhorabuena por el proyecto del que formas parte en este Muchas caso, gracias. y también Aula Pública se suma a la opinión de Aroa, y además también nos dice creo recordar que algún investigador ha mencionado que hay una primera generación de estrellas con planetas en los que ha podido haber vida inteligente, pero claro, lo difícil es coincidir en el tiempo y en el espacio. Exacto. Ese es el punto clave. Y no quiere decir nada hoy en día, simplemente que nos faltan datos. Uno puede argumentar con igual base que es posible y que no es posible. Y la razón de que se puedan hacer esos dos argumentos es que todavía no tenemos toda la información que necesitamos para saberlo disponible. Pero ya digo que es un tema muy activo de investigación y estoy seguro de que vamos a avanzar mucho en este tipo de cosas en los próximos años. No vamos a tener que esperar mucho para saber más, afortunadamente. Eh, Ya, pues sí, es que estiro el chicle. Yo, las Todo lo preguntas a que veces, quieras, no hay además, como hoy es problema. un café bastante distendido, Eusebio, porque te tenemos a ti como contenido, tema central, ¿no? Por así decirlo. em, Y yo os lo agradezco. en el, Has estado trabajando en el famoso acelerador de partículas, Sí, ¿verdad? Me sí, decías sí, antes sí, fuera yo de... hice allí mi tesis doctoral y luego volví otros 3 años más a hacer mi primera estancia postdoctoral, que la hice contratado allí, sí. Y Pero no ahora estaba todavía el LHC, esto fue hasta el año 2000 y había un acelerador anterior que se llamaba LEP, un acelerador distinto. El túnel en el que está situado el LHC es el mismo, pero el acelerador que hay dentro es distinto. Y ahora, bueno, has estado en infinidad de proyectos, ahora estás en este proyecto y ya hablando como tu carrera de investigador, ¿no? Tu carrera de investigadora. Digamos, ¿qué es lo más apasionante, qué es lo que más te gusta a modo de profesional de tu trabajo, ¿no? Y también para la gente que nos esté viendo y la Exacto. gente joven que nos está viendo, ¿cómo se puede enganchar a esto de la ciencia? Pues hay varias cosas que se pueden comentar aquí. Una es que todos aquellos que se sientan atraídos por estos temas, por la ciencia, que no se lo piensen demasiado. Si realmente les gusta, es posible hacerlo. O sea, yo soy un tipo de barrio, no os creáis que vengo de ningún sitio extraño, soy un tipo de barrio de Madrid y trabajando y estudiando, pues he conseguido meter la cabeza en este tipo de proyectos internacionales, con lo cual el primer mensaje que quiero transmitir es que es posible. Es difícil, hay que trabajar, pero es posible. Y luego, respecto a cosas que me gustan y que me motivan, primero los temas apasionantes de los que hemos estado conversando, que claro, yo quiero entender qué es lo que pasa ahí. Y esa es la motivación fundamental. Pero además de eso, hay muchas otras cosas que son extremadamente atractivas de los campos en los que yo he trabajado, en la física de partículas y en la cosmología. Y es, por una parte, estar y trabajar en estos laboratorios internacionales, los más avanzados del mundo, que claro, son muy impresionantes y es una experiencia muy gratificante trabajar ahí, por varias razones. La primera es simplemente estar en un entorno como ese, pero la segunda es que conoces a un montón de gente extremadamente interesante de todas partes y eso te enriquece mucho desde el punto de vista humano también, porque te enfrentas a gente con culturas muy diferentes y con orígenes muy diferentes y eso abre la mente muchísimo. Y además pues te da la posibilidad de aprender otros idiomas, otras culturas, de viajar mucho a muchos sitios distintos, porque viajamos por una parte a reuniones científicas, pero por otra parte, como estábamos comentando antes, a montañas ignotas donde vamos a mirar el cielo. O sea que hay muchas cosas que me gustan de este trabajo y
yo no lo cambiaría por otro, ¿eh? Qué bueno. Y vuelvo a repetir que a la gente que es vocacional, porque también exige mucho esfuerzo. Ten en cuenta que cuando uno trabaja en esto, pues lógicamente, aunque nos llevemos todos bien, competimos con científicos que son de todo el mundo y que son gente muy inteligente. Están elegidos entre la gente que mejor se le dan estas cosas, lógicamente. O sea que hay que trabajárselo. Pero el mensaje fundamental que quiero transmitir, sobre todo a la gente joven, es que si se sienten atraídos por esto, que no piensen que por ser españoles van a estar en inferioridad de condiciones. No es cierto, se puede hacer. Y nos dice Aula Pública, ya con esto terminamos. Barriendo para casa, me gustaría preguntarle a Eusebio si también dan charlas sobre este tema para institutos, porque a los chicos les encanta. Sí, la respuesta a eso es que sí. Hay un programa precisamente de charlas para institutos, para enseñanza secundaria y bachillerato en nuestro centro en el CIEMAT, y si está interesado puede visitar la página del CIEMAT y ahí encontrará toda la información, y si no me puede escribir un email y yo se lo digo. Pero sí, hay toda una infraestructura montada para tratar de llevar este tipo de proyectos y todo este contenido científico a los alumnos de secundaria y bachillerato, sí. Perfecto, pues Eusebio, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a compartir también la página, por supuesto, del CIEMAT, la página del proyecto, para que todo el mundo se pueda meter ahí mientras escucha esta entrevista, que estará en formato podcast, en YouTube, etcétera, en todos los medios que hay por haber. De verdad, Perfecto. muchas gracias. Oye, y estamos atentos al proyecto, a ver los resultados que va dando y así nos tomamos otro café cuando convenga, vamos, cuando Perfecto, haya claro que sí. noticias frescas, cuando hayáis descubierto cosas. Contad conmigo. Muchas gracias por la invitación porque me he encontrado muy a gusto con vosotros. Muchas gracias. Un abrazo, Eusebio. Venga, un Cuídate. saludo, hasta Gracias. Un luego. saludo. Hasta luego. Adiós.